¿Sabías que un joven veneciano del siglo XIII aseguró haber llegado hasta el corazón del imperio mongol y convivido con el mismísimo Kublai Khan? Algunos lo creyeron un héroe, otros un mentiroso. Pero una cosa es cierta: Marco Polo cambió para siempre la forma en que Europa veía el mundo. ¿Quieres descubrir cómo un comerciante se convirtió en leyenda? Quédate, porque lo que vas a escuchar parece sacado de una novela, pero fue muy real. Durante la Edad Media, cuando el mundo era todavía un inmenso mapa en blanco, lleno de monstruos marinos, desiertos infinitos y tierras desconocidas, hubo un joven que se atrevió a ir más allá de los límites del miedo y de la imaginación humana. Su nombre era Marco Polo, y su destino, sin saberlo, era convertirse en el narrador más extraordinario de su tiempo. Nació en Venecia, una ciudad que respiraba comercio, aventura y misterio. Sus calles estaban llenas de aromas exóticos, especias del oriente, sedas traídas por mercaderes y el murmullo constante de lenguas extranjeras que se mezclaban en los puertos. En ese ambiente, un joven Marco creció escuchando historias sobre tierras tan lejanas que parecían irreales. Lugares donde el oro brillaba bajo soles desconocidos y los reyes gobernaban imperios imposibles de imaginar. Pero Marco Polo no se conformó con escuchar esas historias. Él quería vivirlas. Y cuando tuvo la oportunidad de acompañar a su padre Nicolò y a su tío Mafeo en un viaje al lejano oriente, no lo dudó. Lo que comenzó como una expedición comercial se transformó en una odisea que cambiaría para siempre la historia del mundo. En aquel entonces, Europa apenas conocía los secretos de Asia. Las noticias sobre el imperio mongol llegaban envueltas en rumores: ejércitos implacables, ciudades conquistadas en días y un soberano llamado Kublai Khan, nieto del temido Gengis Khan, que reinaba desde la mítica China. Pocos europeos se habían atrevido a aventurarse tan lejos, y ninguno había regresado con historias tan vívidas y detalladas como las que Marco Polo contaría después. Su viaje duró más de 2 décadas. 2 décadas de peligros, maravillas, descubrimientos y encuentros con culturas que desafiarían su manera de ver el mundo. Desde las arenas ardientes de Persia hasta las murallas doradas de la corte del Gran Khan, Marco Polo fue testigo de una civilización que en muchos aspectos estaba siglos por delante de la Europa medieval. Y lo más fascinante es que, al regresar, nadie le creyó. Sus relatos fueron tan asombrosos que muchos lo llamaron mentiroso, fabulador o incluso loco. Pero hoy sabemos que su testimonio cambió para siempre la percepción que Occidente tenía del Oriente. Inspiró a exploradores, comerciantes y soñadores, porque gracias a él, el mundo dejó de ser una idea vaga y se convirtió en un lugar por descubrir. Así comienza nuestra travesía, una historia de curiosidad, de coraje y de asombro. Una historia donde la realidad y la leyenda se entrelazan y donde un simple comerciante veneciano se transformó sin proponérselo en uno de los mayores exploradores de la historia. Viajar hoy puede parecer una experiencia cómoda: aviones, mapas digitales, rutas seguras, pero en el siglo XIII, viajar era un acto de fe. Marco Polo no emprendió un simple recorrido comercial, emprendió una travesía hacia lo desconocido. Un viaje que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también su mente, su fe y su capacidad para comprender un mundo completamente distinto al suyo. Imagina por un momento el escenario. No había carreteras definidas, ni brújulas confiables, ni mapas precisos. La mayoría de los europeos creían que más allá de ciertos límites, la tierra terminaba o comenzaban los dominios del infierno. Sin embargo, Marco Polo, apenas un muchacho de 17 años, decidió seguir a su padre y a su tío a través de una de las rutas más peligrosas jamás transitadas, la Ruta de la Seda. Esa senda que unía Oriente y Occidente era tan fascinante como mortal. Los viajeros debían cruzar el desierto del Gobi, donde el calor abrasador podía derretir la voluntad de los más fuertes y donde, según las leyendas, los espíritus de los muertos susurraban para hacer perder el camino.
Debían escalar las montañas del Pamir, llamadas por los antiguos el techo del mundo, donde el aire se hacía tan delgado que respirar era una batalla. Y si eso no bastaba, estaban los bandidos, las tribus nómadas hostiles, las tormentas de arena, las enfermedades y el miedo constante de no volver jamás. Pero los peligros físicos eran solo una parte del reto. El verdadero desafío de Marco Polo fue enfrentarse a lo desconocido cultural y espiritual. Venía de una Europa medieval cerrada, donde el cristianismo dominaba el pensamiento y lo diferente se veía con recelo. De pronto, se encontraba ante civilizaciones milenarias, templos budistas, mercados donde se comerciaban sedas, especias y piedras preciosas, y cortes donde el poder se expresaba no con espadas, sino con sabiduría y sutileza. Era un universo completamente distinto, y Marco tuvo que aprender a observar, escuchar y adaptarse. Cada encuentro era una lección, cada paso una prueba. En Persia descubrió la diplomacia del intercambio y la dureza de los desiertos. En Asia Central comprendió que el poder del imperio mongol no residía solo en sus ejércitos, sino en su habilidad para unir pueblos bajo una misma bandera. Y a medida que se acercaba al lejano oriente, a la corte del misterioso Kublai Khan, entendía que su viaje no era únicamente geográfico, era un viaje hacia el alma de la humanidad. Durante años, Marco Polo vivió entre culturas que chocaban y se entrelazaban. Fue testigo de cómo la ambición, la fe y la curiosidad podían convivir o destruirse mutuamente. Y mientras avanzaba, una pregunta lo acompañaba como una sombra. ¿Sería aceptado algún día de nuevo en su tierra o se habría convertido en un extraño para siempre? Ese era el verdadero reto, no perderse en el camino, sino encontrar su propio lugar entre dos mundos. El viaje de Marco Polo comenzó en el año 1271, cuando partió de Venecia acompañado por su padre Nicolo y su tío Mafeo. Los tres emprendieron la ruta hacia Oriente con un propósito comercial y diplomático, pero sin saberlo, estaban a punto de escribir una de las epopeyas más impresionantes de la historia. Atravesaron los Balcanes, cruzaron Anatolia y se internaron en las vastas tierras del imperio persa. Por el camino, conocieron caravanas de mercaderes, derviches místicos y sabios que les hablaban de tierras donde los hombres vestían seda, donde los edificios se elevaban como montañas y donde los emperadores eran considerados hijos del cielo. Marco escuchaba cada relato con fascinación y su curiosidad crecía a cada paso. Pero la verdadera aventura comenzó al llegar al desierto del Gobi, un océano de arena y silencio. Durante días interminables viajaron bajo un sol implacable, con el viento cargando polvo que quemaba la piel y la garganta. Las noches eran frías, los horizontes interminables y las estrellas su única guía. En esos momentos, Marco comenzó a comprender que su viaje no era solo físico, sino espiritual. El mundo que había conocido en Europa quedaba atrás. Cada paso lo acercaba a un universo completamente nuevo. Tras meses de travesía, los Polo alcanzaron el territorio dominado por los mongoles, un imperio que se extendía desde las estepas rusas hasta las costas del Pacífico. En el centro de ese poder inmenso se encontraba el hombre más poderoso del planeta, Kublai Khan, nieto del legendario Gengis Khan. Y fue precisamente hacia su corte donde se dirigían los viajeros venecianos, portando un mensaje del Papa y la esperanza de abrir rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Cuando finalmente llegaron a Shandú, la capital veraniega del Khan, una ciudad de esplendor inimaginable, Marco Polo quedó deslumbrado. Los palacios estaban cubiertos de oro y mármol, los jardines rebosaban de flores exóticas, y las calles se llenaban de mercaderes, soldados y eruditos venidos de todas partes del imperio. Todo en aquella ciudad parecía desafiar las leyes del mundo medieval europeo. El lujo, la organización, la ciencia, la escritura, la astronomía, incluso la manera en que se concebía el poder. Kublai Khan, intrigado por aquellos visitantes venecianos, los recibió con cortesía,
Pero fue el joven Marco quien más llamó su atención. Su inteligencia, su curiosidad y su habilidad para aprender idiomas le ganaron la confianza del Gran Khan. En poco tiempo, el emperador le asignó misiones diplomáticas por todo el imperio. Así, Marco Polo recorrió regiones que ningún europeo había visto antes: las selvas de Birmania, los templos de India, las costas de Sumatra y las ciudades chinas, donde la seda fluía como el agua y el papel era tan común como el aire. Durante sus años al servicio del Khan, Marco Polo se convirtió en los ojos de Europa en Asia. Observó cómo los chinos imprimían libros con planchas de madera, cómo utilizaban el carbón para calentar sus hogares y cómo circulaban billetes de papel, un concepto que en Europa parecía pura fantasía. Describió ciudades donde la limpieza, el orden y la riqueza eran tan avanzados que parecían pertenecientes a otro mundo, y relató maravillas que aún hoy despiertan asombro: torres que tocaban el cielo, palacios de mármol blanco, animales extraños como los rinocerontes, que él llamó unicornios, y el misterioso país de Zipango, que más tarde sería conocido como Japón. Sin embargo, entre tanta maravilla, también existía el peligro. Los viajes eran largos y traicioneros, las guerras locales constantes, y la política en la corte del Khan, tan compleja como un tablero de ajedrez. Marco Polo aprendió a sobrevivir entre intrigas, diplomacia y secretos, siempre bajo la mirada de un emperador que lo consideraba útil, pero nunca completamente de los suyos. Pasaron los años y el joven veneciano se convirtió en un hombre. Su corazón seguía dividido entre dos mundos: el esplendor del Oriente y la nostalgia de su lejana Venecia. Había conquistado la confianza de un imperio, pero también sabía que, en el fondo, era un extranjero. Y en los silenciosos pasillos del palacio de Kublai Khan, tal vez comenzó a preguntarse: ¿recordaría su tierra natal su nombre o lo olvidaría para siempre? Tras más de 24 años de aventuras, Marco Polo decidió que había llegado el momento de regresar. Kublai Khan, ya anciano, se resistía a dejarlo partir. Aquel joven veneciano se había convertido en uno de sus más fieles servidores, un puente vivo entre Oriente y Occidente. Pero el deber y la nostalgia tiraban con más fuerza que la lealtad. Marco anhelaba volver a Venecia, a su hogar, a su propio mundo, aunque ya no era el mismo joven que había partido años atrás. El regreso fue largo, peligroso y casi tan extraordinario como el viaje de ida. Cruzaron nuevamente desiertos, montañas y mares infestados de piratas, transportando regalos del Gran Khan y recuerdos de una vida que parecía un sueño. Cuando por fin llegaron a Venecia, su ciudad natal, los recibió con asombro. Habían partido hacía más de 2 décadas. Muchos los creían muertos. Y cuando Marco comenzó a contar sus historias, de ciudades que brillaban con oro, de imperios más vastos que cualquier reino europeo, de costumbres que desafiaban toda comprensión, nadie le creyó. Los venecianos lo miraban con escepticismo. ¿Cómo podía un simple mercader haber servido a un emperador que dominaba la mitad del mundo? ¿Cómo creer en palacios de mármol blanco, en dinero hecho de papel o en piedras negras que ardían como fuego? Para muchos, Marco Polo era un fabulador, un hombre que había dejado volar su imaginación en tierras lejanas y ahora regresaba con cuentos imposibles. Pero el destino aún le tenía guardado un último giro. En el año 1298, poco después de su regreso, Venecia entró en guerra con Génova. Marco Polo, convertido en capitán de una galera veneciana, fue capturado y encarcelado. Allí, entre muros húmedos y vigilias interminables, el viajero encontró al hombre que cambiaría su destino una vez más. Rustichello de Pisa, un escritor y narrador de historias de caballería. Fue en esa celda donde Marco Polo, sin mapas ni reliquias, comenzó a narrar su viaje. Noche tras noche, describió con precisión las maravillas que había visto, las ciudades de piedra blanca, las caravanas interminables en el desierto, las audiencias ante el Gran Khan, los templos dorados, los inventos que en Europa parecían imposibles.
Rustichello escribió cada palabra, maravillado ante el testimonio de aquel hombre que hablaba como si hubiese caminado sobre los bordes del mundo. De esa unión nació una obra inmortal, Il Milione, conocido en español como El Libro de las Maravillas del Mundo. Un texto que desató la imaginación de toda Europa. Los monjes lo copiaban, los nobles lo comentaban, los comerciantes soñaban con las rutas que Marco describía. Por primera vez, Occidente tuvo una visión concreta, aunque fantástica, de los misterios del Oriente. Y aunque muchos lo tacharon de mentiroso, sus palabras sembraron una semilla de curiosidad, de ambición y de deseo por descubrir qué había más allá del horizonte. Siglos después, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón llevaría consigo una copia del libro de Marco Polo en su propio viaje hacia lo desconocido. Aquel relato de un veneciano prisionero inspiró a otro aventurero a lanzarse al mar y cambiar el curso de la historia para siempre. Así, entre la duda y la leyenda, Marco Polo cumplió su destino. No conquistó reinos, no ganó batallas, pero su legado fue mucho más poderoso. Conquistó la imaginación del mundo. Y aunque algunos jamás creyeron en sus relatos, el tiempo terminó dándole la razón. Porque los verdaderos exploradores no solo descubren nuevas tierras, descubren nuevas formas de ver el mundo. Marco Polo no fue un guerrero, ni un rey, ni un conquistador. No empuñó una espada ni comandó ejércitos. Su única arma fue la curiosidad, y su escudo, la palabra. Pero con ellas logró lo que muchos poderosos jamás consiguieron: abrir los ojos de una civilización entera. Su viaje marcó un antes y un después en la historia del mundo. Durante más de 20 años recorrió imperios, desiertos y montañas que ningún europeo había visto jamás. Sus relatos, recogidos en el Libro de las Maravillas, transformaron el modo en que Occidente comprendía el planeta. Por primera vez, Europa supo de la grandeza de China, de la organización de sus ciudades, de la belleza de sus palacios y de la sofisticación de su cultura. Descubrieron que al otro lado del mundo existían sociedades tan avanzadas, tan complejas y tan humanas como la suya. Y aunque muchos contemporáneos dudaron de él, el legado de Marco Polo fue mucho más profundo que la simple veracidad de sus palabras. No importaba si cada detalle era cierto, lo que importaba era lo que despertó en los demás. Su historia encendió una chispa de asombro en los corazones de los hombres de su tiempo. Inspiró a generaciones enteras de exploradores, navegantes y soñadores. Sin Marco Polo, quizás el impulso que llevó a Colón, Magallanes o Vasco da Gama a lanzarse hacia lo desconocido habría tardado siglos en nacer. Marco Polo fue, en esencia, el primer gran puente entre Oriente y Occidente, un hombre que unió mundos con su relato, que rompió las barreras del miedo y la ignorancia, y que nos enseñó que el verdadero conocimiento nace de mirar más allá de nuestras fronteras. Su regreso a Venecia no fue solo el fin de un viaje, sino el inicio de una nueva era, la del intercambio, la curiosidad y la exploración. El mundo, antes fragmentado y envuelto en mitos, comenzó a revelarse como una red inmensa de culturas conectadas por rutas invisibles y por historias compartidas. Y aunque su tumba, en la iglesia de San Lorenzo, guarda silencio desde hace siglos, su voz sigue resonando. Cada vez que un viajero decide dejar atrás la comodidad para conocer lo desconocido, cada vez que alguien se atreve a mirar el horizonte y preguntarse qué hay más allá, el espíritu de Marco Polo revive. Porque su mayor legado no fue un mapa, ni una ruta comercial, ni siquiera un libro. Su mayor legado fue una idea: que el mundo es vasto, misterioso y digno de ser descubierto. Y así, en los ecos de la historia, Marco Polo no es solo un nombre, es la encarnación del espíritu humano que busca, explora y nunca deja de asombrarse. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de las aventuras de Marco Polo te pareció más increíble? ¿Su estancia con el Gran Khan o su regreso a una Europa que no creía sus historias? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te apasionan las leyendas y los misterios del medievo, suscríbete a Crónicas del Medievo y activa la campanita, porque en el próximo vídeo exploraremos la vida de otro viajero que desafió lo imposible.
un navegante que cambió el rumbo de la historia.